mi plan, su plan. Cierto que todos tenemos planes, ¿cierto? Y debemos tener planes, pero a veces tenemos que el Señor tiene que venir y alinearlos con Él. Vamos a leer entonces esta porción en el nombre del Señor. Dice así: en aquel mismo día, 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Miren qué iban haciendo. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: pues lo referente a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Y algunos de los que estaban con ellos fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a una aldea donde iban, y él hizo como si iba más de lejos, y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos ponernos ante ti. Y también, Señor, como estos 2 discípulos tuyos que iban tristes, con expectativas rotas, con planes truncados, pero tú mismo llegaste y los abordaste y cambiaste toda la perspectiva de ellos. Cambia, Señor, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos. Ven, Señor, y haz que arda nuestro corazón como ardía el corazón de estos hombres cuando tú les abrías las escrituras. Ven, Señor, una vez más a nuestra confusión, a nuestra desilusión, a nuestras expectativas rotas, y ven y danos una nueva expectativa o un nuevo plan. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno,
A nivel como mundial, para el mundo católico romano, se celebró la semana pasada, ¿qué? ¿Qué se celebró? La Semana Santa. Y ya se terminó el tiempo de reflexión, ya pueden comer nuevamente carne, ya sigo como que la normalidad, ¿cierto? Como que ya pasó la semana y ya como que volvemos a la normalidad. Y como dijo un escritor que escribió un librito que se llama El otro Cristo español, y él dice en su libro que el Cristo español que nos trajeron los españoles es uno que nace en diciembre y 4 o 5 meses después muere y eso es todo. Y el resto del año seguimos como si nada. Pero después de que Jesús muere, resucita, muchas personas se quedan ahí. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después de que Jesús resucita? Más o menos, ¿yo qué hice? Ahí. No sé si recuerdan ustedes hace años la Operación Jaque. Y la pregunta que uno le hace a estas personas, ¿qué pasó después de la liberación? No sé si ustedes han podido ver qué pasó después de esa liberación. ¿Cuántos años estuvieron secuestrados? 11, 10, 11 años estuvieron secuestrados. Estuve mirando algunos testimonios de algunos de ellos y muchos de ellos nunca más pudieron dormir en una cama. Ya se acostumbraron a dormir en el piso. Muchos de ellos no pueden dormir o conciliar bien el sueño porque creen que todavía los van a atacar. ¿Qué pasó después de? ¿Qué pasó después de Semana Santa? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? Según la Biblia, Jesús estuvo 40 días más antes de ir al cielo y estuvo hablando con las personas. A algunos se les apareció, a otros dudaban, también se les apareció, no fue a todos, pero dice en el libro de Hechos que más o menos 500 personas tuvieron la oportunidad de ver a Jesús antes de que fuera al cielo. Y aquí tenemos el ejemplo de 2 personas que van de regreso a su casa, posiblemente, pero van con su expectativa y su plan hecho trizas. Porque ellos tenían expectativas y tenían planes. Es más, tenían planes con Jesús. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces uno le pone planes, le pone agendas a Dios. Señor, para este año quiero conseguir esto y esto y esto. Señor, para este año quiero tener esto o aquello. Estas personas tenían una expectativa con Jesús, pero Jesús tiene otros planes. Quiero compartirle entonces 4 planes que tenía Jesús para estas personas. Antes de seguir con esto, dice que estas personas iban hablando, conversando, pero lo que había pasado esa semana. Y les hago una preguntita, ¿ustedes de qué hablaron estos días? Yo no sé ustedes, pero yo estuve mucho ahí mirando el viaje a la luna, si es falso o si es verdadero o no. Otros dicen que la tierra es plana, los terraplanistas, otros dicen que no. La guerra en Israel con Irak, Estados Unidos, Irán, perdón. ¿Quién ganará la primera vuelta ahorita con las elecciones, la economía, la crianza de los hijos, el calentamiento global? ¿De qué han hablado ustedes en estos días? Estas personas venían hablando de lo último, mejor dicho, la noticia estaba fresca. En Jerusalén todos hablaban de Jesucristo. Y las expectativas que ellos tenían, al menos quiero mencionar una expectativa grande que ellos tenían. No solamente ellos, sino que la mayoría del pueblo de Israel tenía la expectativa que iba a venir un Mesías o un Cristo que los iba a liberar de los enemigos romanos. Ellos imaginaban que venía un general o un rey con fuerza militar y iba a acabar el imperio romano y los iba a liberar. Esa es la expectativa que ellos tenían. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser ese libertador. De hecho, los judíos actualmente todavía esperan un Mesías así, que va a venir y los va a liberar y va a acabar con sus enemigos y va a empezar a poner su reinado milenial aquí en la tierra. Pero Jesús tenía otros planes. Y cuando nosotros tenemos expectativas y planes y las comparamos con las de Dios, a veces como que nos
nos frustra. Y esas personas dice que venían cabizbajos, hablando, discutiendo. Yo me imagino uno le decía al otro, pero él no tenía poder para salvarse de la cruz. Y el otro le decía, sí, pero tal vez él tiene otro plan. Y discutiendo y hablando desde cada uno, desde su propio punto de vista. Es más, cuando yo leo este texto, también me hago y tengo expectativas. Yo no sé usted, pero por ejemplo, yo tengo varias preguntas o expectativas. Primera pregunta, no sé si usted se la ha hecho. ¿Por qué Jesús no se le reveló de inmediato cuando se los encontró en el camino? Más o menos algo así. Se hubiera parecido a los Superman, soy yo. Y hubieran inmediatamente dicho, pero Jesús se les arrima, camina con él más o menos de 2 horas a 3 horas que demoraban. Son 11 kilómetros, más o menos 2 horas, depende del ritmo y el paso. 2 horas y media, 3 horas, caminando con ellos, pero ellos no lo podían reconocer. Y ahí vemos como la paradoja. Por un lado, ellos tenían los ojos velados, pero por otro lado, Jesús también no les quería mostrar todo de él. Voy a ver si ahorita hablo más de eso. Otra pregunta que tengo. ¿Por qué Jesús hace tantas preguntas? No sé si usted notó. Jesús le empieza a preguntar, ¿qué es lo que están hablando? ¿Y qué ha pasado? Como si fuera como un desconocido, un turista que no sabe de nada, les hace las preguntas. Y ellos no saben. Y no se han enterado de lo que pasó, cómo hicieron con Jesús. Y les cuentan todo esto. Otra pregunta que yo tengo, una expectativa que ¿por qué Jesús hace tantas preguntas? La otra es, ¿por qué les habla de los salmos? ¿Por qué no le dijo, mire, soy yo, ¡bum! Pero empezó a hablarle de los salmos, de los profetas, los llevó al Antiguo Testamento. Ustedes sabían que cuando esto pasó, no había Nuevo Testamento. O sea, ellos no tenían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió unos 30 años después de que Jesús muere. Entonces los lleva al Antiguo Testamento. Y también la otra pregunta que yo me hago es, ¿cómo fue que Jesús partía el pan? Que cuando partió el pan, ¡pum!, se dieron de cuenta, pero Jesús se desaparece. Como que, ¡ay! Y ya se fue. ¡Ay, ese era Jesús! Y se fue. Ahora, uno como lector se hace esas preguntas y espero responder a varias de ellas. Así que quiero hablarles entonces de 4 expectativas que tenía Jesús. Y la primera expectativa que Jesús tenía está en los versículos 14 al 19. Y son todas estas preguntas que Jesús les hace. Mire el versículo 14. Dice, conversaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 15. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acerca. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué discusiones son esas que tienen entre ustedes? Y versículo 19. ¿Qué cosas? Y me pregunto por qué Jesús hace tantas preguntas. Les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús sabía lo que había acontecido? ¡Claro! ¿Quién más sabía sino Él? Él sabía todo. Si alguien sabía todos los detalles, el sufrimiento, la crucifixión, era Él. Pero parece ser que Jesús se hace el que no sabe, con el propósito de que ellos se den de cuenta ellos mismos de su condición, sus expectativas, sus anhelos y sus deseos. Parece ser que Jesús es como un terapeuta o psicólogo. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir y usted paga 200,000 pesos y lo que hace el terapeuta es que empieza a hacerle preguntas y anotar y eso te dolió mucho, sí, y usted paga 200,000 pesos por una consulta y lo que le hacen es preguntas y usted empieza a soltar el rollo y suelta y habla. Bueno, hay diferentes corrientes psicológicas, pero parece ser que Jesús quiere que ellos sepan qué es lo que están pensando y ellos mismos como que empiecen a organizar sus ideas, que ellos mismos expresen lo que quieren, lo que sienten. No sé usted, pero a veces cuando usted
tiene alguna situación y habla con otra persona, como que usted a veces hablando, usted mismo cae en cuenta como que, ay sí, yo porque, ay sí, yo hice esto, ve, yo tan tontico, tan tontica. Cuando uno a veces tiene la oportunidad de expresar lo que siente, lo que quiere, como que organiza las ideas. Creo que Jesús no se les apareció de inmediato, o piense conmigo, ellos van ahí todos aburridos, caminando lento, o sea que tal vez unos 5 horas, triste, porque cuando uno está como triste, uno como que se pone más lento. Si Jesús se les hubiera revelado de inmediato, posiblemente ellos no le hubieran contado todas sus expectativas, todas las cosas que ellos anhelaban y querían. Y por eso Jesús como que no se revela quién es, para que ellos sean conscientes de lo que ellos mismos están viviendo y actuando. Yo hago una comparación como cuando usted va al médico. No sé si ha notado que cuando usted va al médico, ¿qué hace el médico? Preguntas. ¿Qué síntomas tiene? Y cuando usted tiene esto, ¿qué tiene? Y empieza a hacerle preguntas. Exámenes de sangre son preguntas para saber qué tiene su sangre, su sistema. Y el médico a veces trata de que usted sea consciente de, cambie la alimentación, haga más ejercicio, porque si usted no es consciente, el médico le puede mandar libros, le puede mandar a leer cosas, información, pero si usted no es consciente de lo que usted tiene que cambiar, muchas veces no va a funcionar. Si el médico no lo convence a usted de que se tiene que tomar esa medicina o ponerse esa inyección para que eso le haga algún efecto, él no puede hacer nada. Tal vez él le puede explicar bonito y usted deja las inyecciones o la medicina ahí debajo en la gaveta y nunca lo toma. El médico quiere que usted entienda por qué se necesita hacer un tratamiento. Y le hace preguntas para que usted entienda, para que usted comprenda qué es lo que tiene que cambiar y qué tiene que mejorar. Así que Jesús, a veces, aunque sean, perdónenme la expresión, aunque sean tonterías, a Jesús le agrada escucharte. Jesús quiere escuchar de ti lo que tú esperas de Él. Él no se asusta. Él ya lo sabe, Él ya lo conoce, pero Él quiere escuchar de ti, porque Él quiere tener una relación contigo, y una relación se construye de dos. No te asustes, no te limites, dile al Señor lo que tienes, tu plan, tu expectativa, lo que quieres. Y Él quería escucharlo de primera mano. Entonces, la primera expectativa es que Jesús quiere escucharte, para que tú mismo te des de cuenta que quieres. Es más, la oración. Hay otro dilema aquí con la oración. ¿Dios conoce lo que tú vas a orar? Sí. Entonces, no, yo no oro porque Él ya sabe lo que yo le voy a decir. No. Porque Él, aunque conoce lo que tú le vas a decir, Él quiere escucharlo de ti. Y es más, cuando tú y yo oramos, a veces empezamos orando por algo, y más que cambiar una situación, lo que cambia es nuestro corazón. Me salió el verso. A veces lo que cambia es mi corazón. Y empezamos a orar por una situación, y terminamos cambiando nosotros. Dios quiere escucharte. Sea lo que sea, habla con Él, porque Él quiere escuchar lo que tú piensas, lo que tú quieres, tus expectativas y tus planes. Segundo plan que Jesús tenía, versículo 25. Dice el versículo 25 aquí versículo 25, dice: entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hasta ahora Jesús va caminando con ellos y solamente escucha, sí, ay no, sí, verdad, pero de un momento a otro parece ser que Jesús se transforma y ese tono de
se convierte en, realmente algunas traducciones dicen tontos. Insensatos es una expresión como tan cabeciduros, tan tercos. Como que Jesús se cambia de solo escuchar y ahora lo regaña. Y les dice, ustedes tienen un corazón duro. Y les está casi comparando con los mismos fariseos que leían las mismas escrituras, leían el mismo Antiguo Testamento, pero no veían y no podían entender lo que Jesús, o no querían ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y parece ser que Jesús les trata de una forma brusca. Tonto, le gana a uno, tan tontico, no sé si le ha pasado a usted, ay, tan bobito mi amor, tan tontica mi amor, no sé si más o menos así, pero un poquito más fuerte. O sea, ¿por qué? No están entendiendo. Sí, no están entendiendo. Ay, ¿cómo decir? A ver, me acordé de cuando me casé con Cristina, y cuando yo me equivocaba, ella me hacía así. Y yo no sé, los viejitos, no sé si ustedes recuerdan que había una propaganda ahí hace años de esas llaves Yale, y había un ladrón ahí abriendo una puerta y se le aparecía Koyak, calvo, y le decía, no muñeco, es Yale. ¿Sí recuerdan? Los viejitos saben. Entonces ese me resultaba como muy ofensivo. Y yo le decía a Cristina, no me haga así porque es como que me siento como tontico. O sea, la propaganda era como el ladrón ahí tontico abriendo la llave, y Coya le decía, no mijo, eso es Yale, eso no lo va a abrir así. Cuando fui a vivir a Brasil, allá, un ejemplo, estaba perdido. ¿Dónde queda la alcaldía? Queda para allá. Me decían, queda para allá. Y todo el mundo es así. Y yo era... Más o menos imagínense a Jesús como, tan tonticos, mi amor, así no es. Ustedes están desenfocados. Y el problema suyo es su dureza de corazón, tardos de corazón, rebeldes de corazón para entender. Miren, a veces, ahí están las dos cosas. A veces, por un lado, Dios no nos revela todo, pero por otro lado, nosotros no queremos ver. Y a veces se juntan los dos. Y Dios utiliza todo esto. Pero el problema que Jesús les diagnostica es que les dice, ustedes tienen problema de corazón. No es problema solamente de vista, sino de creer, porque el problema del corazón es creer. El tema de la fe es creer. Por ejemplo, a algunos de ustedes tal vez les ha tocado reprender o echar fuera demonios. Les ha tocado o les va a tocar en algún momento. Y cuando uno está en una situación así, uno lo que ve ahí es algo, hay un alboroto, pero lo que uno tiene que hacer es creer que ese espíritu va a salir en el nombre de Jesús. Punto. Y usted se puede desgañotar y ahí quedarse 2-3 horas orando, pero lo que uno tiene que tener es creer que Dios va a liberar eso, aunque uno no lo vea físicamente, aunque uno no va a coger allá a que hace demonio a puños o a patadas para que salga. Es por fe, es creer. Y estas personas, su dureza de corazón era porque no creían en lo que Jesús les había dicho. Doble, digamos, falta de fe. No creer en las Escrituras, y Jesús les había dicho que eso iba a pasar, pero no querían. Es como, ¿cómo es que dice el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, no les interesaba o no tenían en su plan, en su mente, en su expectativa, que pasara esto con Jesús. Tercera expectativa, versículo 27. Dice que comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. 3 horas, 2 horas y media, 3 horas hablando del Antiguo Testamento. Cuando habla de Moisés, se está refiriendo al Pentateuco.
los 5 primeros libros de la Biblia. Pero también si tienen la Biblia o en su celular, en el mismo capítulo, en el versículo 45, cuando se les aparece a todos los discípulos, en el versículo 45 dice lo mismo: y entonces se les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, mire, y en el versículo 44, también en la última parte dice, de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, versículo 44. O sea, el Antiguo Testamento nos habla y nos apunta a una sola persona, a Cristo. Todo lo que la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, habla de Jesús. Te pregunto, ¿cómo lees la Biblia? Yo sé, la Biblia habla de muchas cosas. Habla de astronomía, de ciencia, de leyes, habla de dieta, habla de espiritualidad, habla de política, habla de gobierno, habla de muchas cosas. Yo no sé, hace algunos años había una expresión muy popular que decía, cuando alguien sabía mucho, le decían, usted parece una Biblia, es que vos sos una Biblia. O sea, se la sabe todas, tiene de todo. La Biblia tiene de todo un poquito. Pero el propósito central de la Biblia es mostrarnos a Jesucristo. Y te pregunto, ¿cómo lees tú la Biblia? Porque estos dos, no sabemos si eran 2 esposos, si eran 2 hermanos, o si era papá e hijo o mamá e hijo. No sabemos qué relación tenía, pero eran 2. Solamente nos dice el nombre de uno, Cleofas. Pero Jesús les tomó el tiempo para mostrarles en el Antiguo Testamento todo lo referente a Él. Y por eso te pregunto, ¿cómo lees tú la Biblia? ¿Qué buscas cuando lees la Biblia? Según este pasaje, debemos buscar a Jesucristo. Debemos tratar de hallar a Jesucristo en todas las partes de la Biblia. Un poquito raro y diferente de lo que uno normalmente hace. No sé ustedes, pero hay por ahí una historia que una persona estaba una vez por ahí con unos problemas, situaciones difíciles, y entonces tenía la mala costumbre de donde abra la Biblia y donde ponga el dedo, hago lo que me aparezca ahí. Y bueno, entonces ese día abrió la Biblia y donde ponga la Biblia, donde abra la Biblia y ponga el dedo, voy a hacer lo que dice ahí. Y abrió y decía, y Judas fue y se ahorcó. A veces leemos la Biblia como un horóscopo. La Biblia no es un horóscopo. La Biblia fue escrita con un propósito central, demostrar a Jesucristo como Salvador. Y cuando nos salimos de ese marco, nos perdemos, como les pasó a estas personas que estaban con otros planes y otros proyectos en su mente diferentes. Y por eso Jesús se toma el tiempo de explicarles y hablarles y hacerles ver a Jesucristo, a Él mismo, en el Antiguo Testamento. Miren, mis hermanos, esa es otra razón por la cual Jesús no se les revela, ¡pum!, aquí estoy yo soy Jesús resucitado, sino que Jesús a estos primeros cristianos los lleva a que revisen su Biblia, a que encuentren a Jesús en la Biblia, así como usted y yo hoy. Algunos quisiéramos que Jesús se nos apareciera y dijéramos, yo sí creería en Jesucristo, si se me apareciera aquí, ahí sí creería. Pero asimismo, como hizo con estos hombres, o estas 2 personas, que los llevó a la Biblia para que lo encontraran en la Biblia, asimismo usted y yo necesitamos encontrar a Jesús en la Biblia. Por eso no se les reveló de inmediato, para que lo buscaran, para que leyeran, para que indagaran todo lo que habla en la Biblia de Él. Cuarta expectativa que Jesús tenía. Versículo 33.
Dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 apóstoles que estaban con ellos y se decían, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aquí hay un cambio de planes. Recuerdan que cuando venían caminando, antes de que reconocieran a Jesús, le dijeron a Jesús, hey, venga con nosotros porque ya está de noche. ¿Qué querían decirle? Es peligroso que se quede por aquí a estas horas, en ese camino, no es bueno que se quede acá, venga, quédese con nosotros. Pero cuando reconocen a Jesús, se les cambia todo. Ellos venían caminando tristes y cuando logran entender y ver a Jesús resucitado, dice que ellos se regresaron otra vez, otros 11 kilómetros, 3 horas otra vez de regreso a Jerusalén, porque recuerda que Jesús les había dicho a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, Jesús no los quería allá en Emaús. Jesús quería que ellos se quedaran allí en Jerusalén para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Pero ellos, en su plan, en sus mentes, no, vámonos para Emaús, porque nuestro plan o nuestras expectativas Dios no las cumplió. Pero después Jesús les cambia el plan. Quiero que veamos un videito y quiero que por favor, muy concentraditos, miremos este video y por favor cuenta cuántas veces en el video que vamos a ver se pasan el balón el equipo de blanco. Hay dos equipos, hay un equipo de negro y un equipo de blanco. ¿Cuántas veces el equipo de blanco se pasa el balón entre ellos mismos? Por favor cuenten las veces que ellos se pasan el balón. Ahí. ¿Cuántas veces se pasaron el balón el equipo blanco? 14 veces. Bien, espera un momento. Ahora, ¿cuántos de ustedes vieron al gorila que pasó en la mitad? Vamos a verlo nuevamente. Fíjense en el video ahora de una forma diferente. Fueron 14 veces. Pero ahora vamos a ver poniendo atención en otra cosa. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Cuando uno está enfocado en una cosa, pasa desapercibida la otra, porque usted no puede estar enfocado en dos cosas a la vez. Algunos de ustedes vieron al gorila o un mono que sale ahí, ¿cierto? ¿Cuántos no lo vieron? La primera vez no lo vieron, ¿cierto que no? Porque uno está enfocado en la pelota. Eso mismo más o menos puede pasar con lo que le pasó a estas personas. Estaban enfocados en su plan y en su expectativa. Y por un lado vemos que Jesús está ahí y no lo pueden reconocer porque no quieren verlo. Pero a la vez, como dije ahorita, Jesús tampoco quería que lo vieran. Y se unen las dos para mostrar la necesidad de que estas personas tenían de conocer a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Usted y yo, no sé si les ha pasado, que a veces uno va a alguna reunión y uno le dice a la otra persona, ¿te fijaste en fulanito o fulanita? Y dice, no la dices que estaba ahí, porque uno estaba pensando o hablando con otra persona. Cuando uno está enfocado en una cosa, no puede ver la otra. Cuando a veces estamos enfocados en nuestras necesidades, en nuestras expectativas, que son verdaderas, pero a veces nos perdemos de la realidad de Jesucristo. Y esto nos muestra que a veces nuestras vidas son así como estos dos
discípulos que van tristes, cabizbajos, y Jesús mismo tiene que venir y hacer toda como este juego para que ellos puedan ver y entender algo nuevo de Jesucristo. A manera de conclusión, la primera es el video. 2, ¿cómo vas a leer tu Biblia de aquí en adelante? ¿Vas a procurar encontrar a Jesucristo? Por ejemplo, la mayoría de nosotros conocemos la historia de David y Goliat. Si puedes compartir con la persona que está a tu lado, dile cómo podrías encontrar o hablar de Jesús en esa historia de David y Goliat. Sí, 2 minuticos, cuéntele a la persona que está ahí a su lado. Recuerda la historia, el gigante Goliat y David, el jovencito. ¿Cómo vería usted a Jesucristo en esa historia? David, ¿a quién representaba? David representaba a todo un pueblo. Si David fracasaba el pueblo. Si David ganaba el pueblo. Dice Romanos 5:12 que por la muerte, por la desobediencia de uno, entró el pecado al mundo, Adán. O sea, Adán perdió la primera pelea. Pero Jesucristo, por uno se enfrentó no solamente sino a toda la maldad y al pecado y a la muerte, por uno venció. David está representando aquí a Cristo. Si él perdía todo el pueblo. Si Cristo perdía, perdíamos todos nosotros. Pero como Cristo ganó por nosotros, tenemos nosotros la victoria. Mire, Jesucristo David es un prototipo de Jesucristo que está representando a un pueblo, o es la cabeza representativa. Lo que no hizo Adán, que nos representó y entró el pecado y nos tiene como estamos, Jesucristo sí representó bien a todo el pueblo, a todo el mundo, y ganó. Así como ganó David, Jesús también ganó. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Les dejo la tarea. Pueden empezar a leer la Biblia de una forma diferente. Y les aseguro que así como Cleofas y su compañero, su corazón va a arder. Porque ellos dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Y nos mostraba a Él en las Escrituras. Yo tengo la sospecha que muchos de ustedes le tienen pereza a la lectura de la Biblia porque no están buscando a Jesucristo. Porque no están buscando a Jesucristo. Pero cuando usted y yo busquemos a Jesucristo en la palabra, nos va a dar una nueva perspectiva y nuestro corazón va a arder. Y lo último, todos tenemos planes, ¿cierto? Es más, si tú no tienes un plan para tu vida, para tus hijos, familia, debes tener un plan, una expectativa. Pero solo recuerda que deja que el Señor te lo dirija. Preséntale y dice, Señor, eso es mi plan, eso es mi propósito. Pero Señor, si tú quieres cambiarlo, si tú quieres mejorarlo, ahí está. Estas personas tenían planes con Jesús, pero Jesús vino y les cambió totalmente su plan y su propósito. Y vamos a orar. Señor, en esta ya noche, somos como estos 2 caminantes que venimos con planes, sueños, deseos, expectativas, pero tú de una manera magistral, tierna, con amor, pero también con seriedad, les hablas y les corriges. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos de ambas, de ser escuchados, de ser atendidos, de que nos escuche, Señor, nuestras expectativas, planes y sueños. Pero también tú sabes cuánto necesitamos, cuántos de los que estamos aquí que nos digan tercos, que nos digan, Señor, no, por ahí no es, que necesitemos que nos digan duros y tardos de corazón, porque siguen empecinados en esto. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos estas 2 cosas en nuestras vidas. Tal vez algunos necesitamos más ser escuchados de ti.
o necesitamos hablar más de nuestros deseos. Algunos aquí también necesitamos, Señor, que tú nos digas con una voz firme y segura: eso no está bien, por ahí no es. Padre, gracias por enviar a Jesucristo y por Jesús venir y caminar juntos. Jesús quiere caminar junto a nosotros. Y nosotros muchas veces no nos damos de cuenta. Estamos mirando otras cosas. Estamos enfocando nuestra mirada en otras cosas, Señor. Y queremos, Señor, prestar atención a lo que realmente es importante, que eres tú. Amén y amén. C'est la iglesia.